Buenas noches, hoy vamos a presentar el tema del grupo 5. Vamos a presentar el framework del ISO EC. Los integrantes son Daniel Pinzón, Kevin Becerra y mi persona Jamie Corto. Vamos a iniciar con el tema de quién lo creó y en qué año. Principalmente, pues la norma fue desarrollada por tres grandes organismos internacionales, que es la ISO, la Organización Internacional de Normalización, que reúne a expertos en más de 160 países. El IEC, que es la Comisión Electrónica Internacional enfocada en normas de tecnología y electrónica. Tenemos el IE, la asociación profesional más grande de ingeniería y computación. La primera versión apareció en el 2011 y más reciente en el 2022. Se publicó una actualización que reemplazó lo anterior porque la manera en la que se dañaban y documentaban los sistemas había cambiado con la nube, la inteligencia artificial y la integración en plataformas digitales. En pocas palabras, lo que en el 2011 era suficiente para documentar una arquitectura, en el 2022 ya se había quedado corto para los cambios que habían dado en el paso del tiempo. Eh, ¿Qué problemas buscamos resolver? Pues antes de que existiera esta norma, cada organización documentaba sus arquitecturas a su manera, sin un estándar definido. Eso significaba que, por ejemplo, en un mismo concepto podía representarse de formas distintas y cuando los equipos intentaban trabajar juntos, surgían malentendidos o problemas o duplicaban los esfuerzos de otros compañeros y habían errores que costaban mucha plata. Por ejemplo, si una empresa de software en Europa quería colaborar con otra, por ejemplo, en Asia, podía ocurrir que los planos de arquitectura no fueran comparables porque cada uno pues usaba su propio lenguaje y sus propios símbolos. La ISO IEC vino a resolver este problema proponiendo un lenguaje común y un marco de referencia claro que permite unificar conceptos en la arquitectura de sistemas de software, definir cómo documentar y comunicar arquitecturas de una manera estándar y mejorar la operabilidad entre los equipos con diferentes métodos, herramientas y marcos de trabajo. En pocas palabras, la norma evita que los proyectos de software se conviertan en un teléfono roto, por así decirlo, donde cada equipo entiende algo de una manera distinta y en cambio, pues esta norma se asegura que todos hablen un mismo idioma técnico. Y pasamos en qué tipo de organizaciones se aplica. Pues esta norma se aplica principalmente en organizaciones que manejan sistemas complejos como empresas de tecnología y desarrollos de software, sectores críticos como telecomunicaciones, defensas, automotriz, bancos o entidades gubernamentales y en general equipos de ingeniería y arquitectos de sistemas que requieran un estándar de forma en que representa sus arquitecturas. ¿Y por qué en estos sectores? Porque un error de comunicación en la arquitectura no es un simple detalle pequeño técnico, porque ese puede significar pérdidas de grandes sumas de dinero, retrasos en proyectos o incluso poner en riesgo la seguridad de las personas o de la empresa, como un sistema, por ejemplo, de un banco. Y con eso concluimos la primera parte de la presentación. Eh, bueno, qué pena. En cuanto a la estructura del framework, a diferencia de otros marcos que usan capas o matrices, ISO IEC organiza su estructura como un conjunto de elementos interrelacionados. Todo parte de la Architecture Description, que vamos a llamar AD, que documenta la arquitectura incluyendo stakeholders, que son los interesados, concerns, que son sus preocupaciones, también define viewpoints, views y los models. Cada uno de estos componentes vamos a empezar a describirlos. El primero, como mencioné, la Architecture Description, abreviado AD, que es el conjunto organizado de artefactos que describen la arquitectura. En la Architecture Description identifica tanto stakeholders como concepts con una nomenclatura de uno a muchos y está compuesto por views, viewpoints, eh, Architecture Rational y
Todos estos con una nomenclatura de uno a muchos y también puede estar compuesto por correspondencias y sus respectivas reglas, con una nomenclatura de cero a muchos. Todos vamos a ir detallando uno por uno. Primero, Architecture Rational es como la justificación documentada detrás de las decisiones de la arquitectura tomadas. Los stakeholders son todas las personas, equipos, organizaciones con responsabilidades, derechos o obligaciones frente al sistema. Y los concerns son también llamado las preocupaciones o como se define todo interés en el sistema que debe ser abordado por la arquitectura. Un stakeholder puede tener de una a muchas concerns, así como un concert puede ser tenido por uno o muchos stakeholders. Los viewpoints son todas esas convenciones que tienen que seguir los arquitectos a la hora de construir, interpretar y analizar las views. Entre esas convenciones que tenemos, por ejemplo, escoger el lenguaje en el cual se va a trabajar la arquitectura, como UML, CSML o Archimate, las reglas que son todos los mecanismos que debe cumplir la arquitectura, y también tenemos el tipo, que puede ser estructural o behavioral. Estructural es la arquitectura estática, mientras que behavioral es la arquitectura cuando ya se está llevando a cabo las operaciones por parte de la empresa. También los viewpoints están compuestos por los model kin. Estos model kin son como qué tipos de diagramas se van a generar dentro de la arquitectura. Podemos hacer una diagrama de clases, diagramas de estados, diagramas de flujo, etcétera. Los views son las representaciones de la arquitectura construidas conforme al viewpoint. Cada view contiene uno o más modelos. Estos modelos son las representaciones concretas de cada diagrama, cada tabla que componen los views. Su nomenclatura es de uno a muchos. Y por último tenemos las correspondencias y sus respectivas reglas. Las correspondencias son como todas las flechas o hilos que unen en los diferentes elementos de la AD. Y las reglas son todas las normas que gobiernan cada una de estas uniones. Como vimos anteriormente en este gráfico, la nomenclatura es de cero a muchos. El, el framework establece que si la arquitectura es muy simple, es decir, que solo se maneja un viewpoint, un view o algo por el estilo, no es obligación establecer las correspondencias. Sin embargo, en diagramas grandes es prácticamente obligatorio. Entonces, una correspondence rules especifica una o muchas correspondencias. Estas correspondencias relacionan dos o muchos elementos dentro de la architecture description. Y lo mismo, las correspondencias rules definen la relación entre dos o más AD, elementos del AD. Y como muestra los componentes, como mencionó mi compañera Jamie, existen dos versiones de este framework, la del 2011 y la del 2022. Entre estas tenemos la Entity of Interest, se está anteriormente llamada System of Interest, amplió el alcance más allá de los sistemas, ya que anteriormente este concepto solo se refería a los sistemas que manejaba la empresa. Actualmente puede hacer referencias tanto a entidades como a organizaciones. Architecture Aspects no existía en la primera edición del framework y actualmente son los aspectos transversales que influyen en los viewpoints y los views. Stakeholders Perspective, que son la manera de agrupar los concepts y los viewpoints que los van a cubrir. Y por último tenemos el View Component, que son todas las subdivisiones del view. Cada diagrama construido dentro del view, por aparte se le considera un componente. Por último, aquí tenemos el diagrama del framework actualizado al 2022. Como podemos ver, la arquitectura description expresa la arquitectura final, compuesta, como mencioné anteriormente, por la arquitectura racional, las correspondencias, con una nomenclatura de cero a muchos, compuesto también por las viewpoints, identifica tanto stakeholders como concerns. También podemos ver los nuevos elementos agregados en el 2022, como las entidades de interés, que ya no va a hacer referencias a los sistemas, sino que puede hacer referencias a empresas externas
y las perspectivas. Bueno, muy buenas noches. El día de hoy voy a exponer el caso de uso o el ejemplo. En este caso, pues el problema específico lo damos como un banco tradicional que necesitaba modernizar su sistema de gestión de clientes, CRM, que en este caso, pues en español se traduce como gestión de relaciones con los clientes, ya que la plataforma existente no soportaba la integración con aplicaciones móviles ni con servicios en la nube, y esto genera dificultades para ofrecer servicios digitales, retrasos en la atención y costos de alto rendimiento. Entonces, en este caso, lo que se hizo, pues, en el uso de la norma, la organización decidió aplicar para la estructura y documentar su arquitectura de sistemas, y se siguieron unos pasos claves. Los primeros es la identificación de los stakeholders y preocupaciones, en este caso como directivos que querían reducir los costos, las necesidades del cliente, en este caso como para los accesos más ágiles, y en este caso pues sea seguro. El área de TI que busca la facilidad de integración. Los reguladores exigían cumplimiento en seguridad de datos. Por otra parte, tenemos la definición de los breakpoints y los view. Los viewpoints funcional, como debían funcionar con un CRM, con la parte del cliente. Los viewpoints de seguridad serían las políticas de cifrado, la autentificación multifactor y control de accesos. El viewpoint de despliegue, que en este caso es la arquitectura híbrida en la nube con sistemas internos. En otra parte tenemos la consistencia y trazabilidad. En cada requerimiento de los interesados quedó ligado a decisiones arquitectónicas muy concretas. Esto garantizó que la solución respondiera tanto a necesidades técnicas como de negocio. Se tiene un resultado en este caso que es implementar, gracias a la aplicación del ISO 42010 del 2022, el banco logró implementar un nuevo CRM en la nube integrado con aplicaciones móviles, reducir un 40% los tiempos de atención al cliente. También se tiene que cumplir en este caso con las normas de protección de datos, y se optimizó el costo eliminando sistemas obsoletos. En conclusión, en este caso muestra cómo la norma no solo ayudó a documentar y organizar arquitectura, sino también ayudó a resolver un problema de negocio crítico, alineando tecnología y seguridad de estratégica empresarial. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso vamos a hablar de unas ventajas y unas limitaciones. La primera ventaja es la estandarización. Es una gran ventaja, pues ya que esta norma establece un lenguaje común para describir arquitecturas. Muchas veces en un proyecto, los arquitectos, ingenieros y gerentes usan conceptos distintos, con lo que genera, pues, en este caso, como una confusión con la ISO 42010. Todos trabajan bajo una misma forma de documentar y comunicar, reduciendo malentendidos. La otra es una visión integral. Otra ventaja que es no solo se centra en un punto de vista, sino que permite integrar varios, funcional de seguridad, de implementación y de despliegue, y entre otros. La trazabilidad también permite relacionar cada requerimiento con las decisiones de arquitectura que lo atienden. Esto se conoce como trazabilidad, y es clave porque facilita justificar las decisiones tomadas, dar seguimiento a los requisitos, demostrar que realmente se atendieron todas las necesidades, en este caso el del negocio y de los usuarios. Flexibilidad. Finalmente, la norma no está restringida a un solo tipo de sistema. Se puede aplicar en proyectos de software, en la transformación digital de una empresa, en sistemas críticos de defensa, o incluso en soluciones basadas en la nube. Por otra parte, tenemos tres limitaciones que son importantes. La primera, no define procesos ni metodologías. Una de sus principales limitaciones es que la norma solo dice que elementos debe tener una descripción de arquitectura, pero no explica cómo hacer arquitectura. Por eso, la organización tiene que combinar la norma con alguna metodología o framework, como TOGAF, Shackman, Archimate, etc.
Curva de aprendizaje, al ser un estándar bastante formal, al inicio puede ser complejo para equipos que no tienen experiencia previa en arquitectura empresarial o en sistemas. Entonces, debido a eso, se necesita una capacitación práctica y dado a eso, poderla aprovechar al máximo. La documentación extensa. En proyectos grandes, la cantidad de vistas y descripciones necesarias pueden ser bastante alta. Esto implica que se debe invertir demasiado tiempo y recursos para mantener la documentación actualizada y alineada con los cambios del sistema. Entonces, ya como por un último cierre, en este caso se ofrece es un rango sólido, pues con esta ISO para organizar y comunicar arquitectura, pero requiere que las organizaciones la adapten a sus propios procesos y metodológicos para que realmente en ese caso sea efectiva, tanto presente como futuro. Listo, Listo. muchas Muchas gracias. gracias.